Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Inmigrar con Ana. Hoy martes, lo que es raro porque normalmente subimos las noticias lunes y viernes, pero ayer hemos tenido la firma de compraventa en la notaría. Una de las familias que tenían contratado un servicio de búsqueda de vivienda para comprar en Alicante con nosotros han firmado, han recogido las llaves y ya tienen su vivienda para siempre, esperemos, aquí en nuestra preciosa provincia. Muchas felicidades para ellos, seguro que van a estar muy contentos viviendo aquí. Por eso hemos pasado las noticias a día de hoy. Tenemos tres noticias importantes que queremos compartir con todos vosotros. La primera noticia es sobre las nuevas estafas a los mayores, algo que ha estado pasando. Puede ser que deje de pasar ya porque han detenido parte de esas personas, pero por si acaso, para que lo sepáis, para que advertáis a aquellas personas mayores que tenéis al lado, las que conocéis, para que no caigan en la trampa y tengan algo más de cuidado. La segunda noticia va a ser sobre el último debate. ¿Qué es mejor? ¿La jornada continua en el colegio o la jornada parcial? O sea, jornada partida, mejor dicho. Una jornada continua es aquella que es intensiva, que es por la mañana, por ejemplo, desde las 8:30, desde las 9 hasta las 2, y ya está. Y los niños se van después a casa y no vuelven más ese día. Y la jornada parcial, la jornada partida es aquella que es desde las 9 hasta la 1. Después tienen como 2 horas de descanso, de patio, de comedor, etc. Y después vuelven hasta las 4:30 o hasta las 5. ¿Qué es mejor? Los últimos estudios y qué es lo que está pasando en los colegios públicos y concertados o privados, lo conoceréis en el vídeo de hoy. Aquellos que queréis matricular a vuestros hijos aquí en España o aquellos que queréis cambiar e informaros, en definitiva, no os perdáis esta noticia. Y la última noticia viene desde la Comunidad de Madrid. Ojalá que sea realidad porque va a ayudar a muchísimas personas que viven en la zona de Madrid, en la ciudad como tal. Y es vivienda asequible, algo que muchísimas familias necesitan a día de hoy. Empezamos las noticias. La primera noticia que quería compartir con todos vosotros es acerca de las nuevas estafas que están sucediendo aquí en España. Como sabéis, estamos en la era digital. Hay vigilancia por todas partes, cámaras, habéis podido ver seguramente cámaras en autopistas, autovías, carreteras nacionales, cámaras que detectan las matrículas para saber qué trayectos estáis realizando, las que detectan facial seguramente también, aunque no nos lo digan. Muchísima vigilancia, era digital total, drones sobrevolando en diferentes eventos, estafas en redes sociales, por internet, por teléfono, por correo, por WhatsApp, en la calle también. Hay muchísimas cosas y sobre todo siempre sufren casi las personas mayores. En este caso es una estafa de la que 3 personas han sido detenidas ya, pero nada impide que más gente lo pueda estar haciendo o lo esté haciendo o que lo vuelvan a hacer, por lo que tenemos la obligación moral, digamos, en advertirles y en comentárselo para que podáis advertir a esas personas mayores que son el punto de tracción de esos estafadores. En concreto han estafado casi 25.000 euros a personas mayores tras comprar en supermercados de Alicante, ¿vale? En supermercados en cadenas grandes, ¿vale? Cadenas conocidas. La policía ya arrestó los 3 miembros de este grupo que provenían desde Cartagena, no eran de Alicante. Y ellos, ¿cómo lo hacían? ¿Vale? Lo que hacían es espiar a las víctimas. Entraban normalmente el hombre y la mujer juntos para disimular, estaban haciendo como si fuera la compra y estaban vigilando a las personas mayores. Cuando veían una persona mayor entre 70 y 90 años y calculando la compra, porque sabían que si es mayor de 50 euros la compra, pues la tarjeta pide PIN, ¿vale? Aunque pagues contactless en muchos sitios por protección del consumidor, del cliente del banco. Calculaban más o menos el importe de lo que era, veían si la cesta era de buena compra o compra básica, porque así también podían mirar más o menos cuánto dinero tenía la persona en la cuenta, porque si compras 2 cosas de lo más barato, si miras los precios, pues obviamente sabrán que en la cuenta seguramente no tengas mucho dinero. Después iban detrás, se ponía su compra básica ahí detrás, una cosa o 2, y mientras que el hombre estaba parado,
lado, la mujer se ponía detrás disimuladamente para que no se la veía y miraba el tipo de la tarjeta que es y cuál era el número PIN que estaban introduciendo. No hacía falta ni siquiera ver qué teclas estaban pulsando, estaban tan entrenados que con ver la posición del dedo en el teclado sabían adivinar más o menos qué PIN era, así que venían bastante preparados. Después de eso, el siguiente paso era seguir a esa persona desde el supermercado hacia su casa, incluso a veces el portal del edificio, que es donde con diferentes gestos o distrayéndoles, no era robo con fuerza, ¿vale? Sino que distrayéndoles de alguna manera, abrían la cartera, cogían la cartera o sacaban solamente la tarjeta porque veían dónde la guardaba. Y así se han hecho con el botín de casi 25.000 euros. La policía empezó la investigación cuando habían varias denuncias. Ya han denunciado al menos 9 personas a día de hoy. Pueden haber más, seguramente. 9 personas lo han denunciado, han comentado lo que pasó y cuando vieron de que es algo repetitivo, ya que el modus operandi es el mismo, decidieron investigar y al final pues trazaron los pasos, sabiendo los supermercados que son, pusieron vigilancia de civil, ¿vale? De paisano, y lo descubrieron. Así que han sido detenidos. Veremos a ver si se libran con una multa o con algo más cuantioso. Ojalá que no lo vuelvan a hacer. Pero las personas mayores son las más vulnerables en este tipo de ataques. Hay de todo. Hay gente que va con mucha prisa y abren enlaces que no deben abrir. Hay gente que cogen los datos de alguna manera, copian vuestros datos. Hay empresas que venden datos personales básicos para contacto, número de teléfono o el correo, etcétera, que no lo deberían hacer. Yo creo que debería estar prohibido porque ahí es donde hay goteo de información sensible a través de la cual obviamente acceden a las personas. Antes eso no pasaba, pero con la era digital que tenemos, cada vez es más y más fácil estafar, por desgracia. La siguiente noticia que os quería compartir es sobre la jornada continua en España, que provoca un trasvase de estudiantes tremendo desde la educación pública, desde colegios públicos hacia colegios concertados y aquellos que lo pueden permitir hasta colegios privados incluso. ¿Por qué? Ya os hemos comentado a principios del vídeo que la jornada continua es aquella que es como más intensiva, que se agloba en la primera parte del día hasta la 1 o hasta las 2 de la tarde y después los niños se van a casa, comen ahí y ya tienen como toda la tarde libre. Por un lado puede parecerse bueno, pero por otro lado, cuando todo está tan aglomerado en menos horas, los niños se saturan muchísimo y al final aprenden peor, no prestan tanta atención. Por lo que muchas parejas, familias, padres pues, mueven a sus hijos hacia otros tipos de educación que es de pago ya tristemente para poder tener esa opción de mejorar la capacidad de aprendizaje de sus hijos. Además, os voy a decir una cosa más, el 74%, 3/4 de colegios públicos ya tienen jornada continua, que es esta, ¿vale? De 9 a 1 o a 2, por ejemplo. Mientras que en concertada y privada predomina muchísimo la jornada partida, que es hasta las 4:30, 5 de la tarde, con comedor y patio entre medias. Según el estudio, que es este de aquí, nuevo enfoque para la jornada escolar en la pospandemia, la educación a tiempo completo. Podéis leer el estudio completo si queréis, podéis pedirnos en enlaces si lo queréis hacer y os lo enviaremos aquí debajo en comentarios. Y lo que dicen es que a pesar de que todos los estudios apuntan que realmente no es bueno para el aprendizaje hacer jornada continua, sigue siendo la mayoría. El aprendizaje es peor, hay muchos más niños que repiten el curso, que fallan las asignaturas, los que están en la jornada continua. Además también el punto negativo es que tristemente todas aquellas familias que son más vulnerables, con menos ingresos, están obligados a quedarse en este tipo de formación, en este tipo de colegios públicos y obviamente son los que más fallan o menos aprenden después. Y los más favorecidos o acomodados, por ejemplo, que son los que pueden permitirse llevar un niño a un colegio concertado o privado, son los que reciben mejor educación. Es que estamos con las mismas. La gente dice que la pública es buena. Sí, siempre y cuando tengáis jornada partida, no continua, ¿vale?
Y eso está demostrado, además, por mucho que alguien lo diga, está demostrado por numerosos psicólogos, por numerosas personas de prestigio casi mundial, ¿vale? Los estudios realizados que se han hecho los últimos años, las últimas décadas, todo apunta a eso. Entonces, las familias que más lo necesitan, la salida de sus hijos, darles buena educación con pocos recursos que tienen, se quedan en colegios públicos con educación continua y jornada intensiva. Lo que no debería de pasar, pero es así. Los únicos que salen ganando con este tipo de horarios de la jornada continua son los profesores, porque obviamente terminan antes y tienen parte del día, la mitad del día libre, como se dice. Así que para ellos genial es el profesorado que lo lleva, pero para conciliación familiar, que es horrible porque muchas personas, casi nadie termina a trabajar a las 1 o a las 2, ¿vale? No pueden recoger a sus hijos. Después tenemos a que los niños no pueden aprender tanto, no absorben tanta información porque es todo muy seguido, no descansan entre medias y aprenden peor y fallan las asignaturas. Entonces yo creo que es bastante lógico y obvio. Comentarnos lo que pensáis vosotros, cómo es en vuestro país la jornada lectiva en los colegios, pero aquí, pues por desgracia, no todos los colegios públicos, ojo, hay colegios públicos que sí que tienen la posibilidad de estar hasta las 4:30 o hasta las 5, pero aún así la jornada lectiva es hasta la 1 por ahí, 1, 2. Después viene la comida, que algunos tienen comedor, y extraescolares, ya está. No es que las asignaturas se pospongan para la tarde y se divida un poquito el volumen de trabajo, no. Aún así sigue siendo hasta la 1, comedor y después extraescolar si queréis, para poder conciliar con el trabajo. Pero el método de educación es exactamente el mismo en la pública, en muchísimas partes, 75%, 74%, lo habéis oído. Así que nosotros obviamente somos a favor de educación partida porque aprenden muchísimo mejor. Una pena, ojalá que colegios públicos se dieran cuenta y cambiaran, porque así muchos niños sacarían más su potencial. La última noticia que os quería compartir es sobre el gobierno de Madrid, que promete a los madrileños una vivienda asequible, lo que es top prioridad ahora, creo que de la gran parte de personas, junto con la situación económica o laboral. Tener una vivienda que se puedan permitir, una vivienda en condiciones, es top 1, top 2 de muchísimas personas, no solo en Madrid, sino por toda España. Pero el gobierno de Madrid lo que ha prometido es construir casas a la venta por menos de 200.000 euros, fijaros, en Madrid, lo que os digo, y es la zona más cara de España prácticamente. Y alquileres de larga duración por 540 euros al mes, que también es estupendo. Seguramente sea de 2 dormitorios más o menos, porque será sobre unos 70 metros cuadrados la vivienda. Y será una operación que se va a llamar Operación Campamento, ¿vale? Podréis leer un poco más online sobre este tema si queréis, pero básicamente será un nuevo barrio. Aquí tenéis algunas fotos de él y de la previsión. Las obras del nuevo barrio podrán arrancar antes de 2026 si se cumplen los plazos legales, las aprobaciones, etcétera, las licencias, y será el nuevo barrio al suroeste de la ciudad, con más o menos 10.700 nuevas viviendas, con casas de unos 70 metros cuadrados para ciudadanos de la capital. O sea que me imagino que no podrá aplicar la gente de Comunidad Valenciana o de algún otro lado a esas casas, sino a aquellos que están empadronados y que viven en Madrid ya de por sí. Lo que me parece justo, porque en la zona que vivas, pues es donde se tiene que hacer, ¿no? Si no, la gente emigraría ahora todos a Madrid a tener vivienda asequible. No todos, pero muchos, a los que no les importa dónde vivir o trabajar, lo harían. Los primeros propietarios de estas viviendas podrían entrar a vivir antes del 2019 con 100% de viviendas asequibles. El 25% serán las viviendas de toda esta zona que habéis podido ver aquí, 60% será de protección pública, 60% de protección pública, ojo. 34% serán locales y diferentes tipos de negocios, me imagino que pondrán farmacias, supermercados, bancos, cajeros, etcétera, panadería, pastelería, cafeterías, lo que sea, lo básico que necesita un barrio. Y 17% de zonas verdes,
15% serán equipamientos, por ejemplo, parques infantiles, parques para perros, hacer ejercicio, etc. Y 7% serán parcelas para el Ministerio de Defensa, que no sabemos bien lo que será, pero está ahí en el plano oficial. Deberían ser más comunidades autónomas así. No sabemos si esto es un truco, digamos, no lo creo porque los planos están ya ahí. Puede ser que sea un truco para la votación, para los mismos partidos en Madrid, puede ser ante la campaña electoral o lo que sea, pero realmente son proyectos que ya se han publicado, que se han hablado y ojalá que se haga realidad y ojalá que otras comunidades autónomas, que sea como un dominó. Muchas veces esto pasa aquí en España cuando una comunidad autónoma empieza a hacer algo y ven que la reacción de las personas es muy positiva, que les van a votar, que les gusta, empiezan a hacer reacción en cadena en diferentes comunidades autónomas y zonas de España. Por lo que es muy probable, si ahí sea un éxito, aquí en diferentes zonas lo van a hacer igual. Y la verdad es que no me parece mala la idea. Ojalá que haya más vivienda asequible para muchísimas familias porque es el problema casi número 1 a día de hoy de nuestro país, que es España. Comentadnos lo que pensáis. ¿Os gustaría ver más proyectos de ese tipo en diferentes partes de España? Tal vez tenéis algún proyecto así en vuestro país. Comentadnos si funciona o no y qué pensáis al respecto. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendísimo día y mañana nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal, donde nos vamos a Valencia y os vamos a enseñar uno de los barrios más deseados para vivir. Adiós.